Bienvenidos a todos y a todas los que estáis aquí. Bueno, voy a empezar presentando un poquito la jornada de esta tarde, que bueno, ya habéis visto un poco nuestro titular, se llaman Diálogos Inspiradores. Bueno, os comento que esta es una primera sesión de un formato que promovemos desde el Laboratorio de Innovación y Economía Social, el LIESGA. El LIESGA es una iniciativa de un grupo de profesores de aquí de la Universidad de Santiago, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y que bueno, pues tiene por objetivo tratar de promover la economía social en Galicia y particularmente pues, entre el estudiantado universitario. Luego me referiré un poco a qué es esto de la economía social, porque cada vez que hay estudiantes nuevos, bueno, pues a lo mejor necesitamos precisar bien en qué ámbito, en qué terreno nos vamos a hablar. Es una de las, decía, la primera de un ciclo de sesiones que hemos denominado así, Diálogos Inspiradores, una conversación, un faladoiro, como decías tú, Pablo, para hablar de distintas de distintos temas de actualidad, como es el que aquí nos ocupa, ¿no? Es un formato que hemos pensado siempre hacer a tres bandas para dar voz, por un lado, pues a las administraciones públicas, por otro al sector empresarial y por otro al sector académico. Entonces siempre en estos formatos pues vamos a estar tres personas y decíamos que una temática de actualidad como es la que nos ocupa, el papel de las estrategias de sostenibilidad, vamos a hablar en las entidades de economía social, particularmente en las cooperativas, y además, como le hemos querido dar, pues centrar cada uno de ellos en un ámbito sectorial. Hoy vamos a hablar particularmente del sector agroalimentario y en los dos posibles futuros diálogos que tendremos el segundo cuatrimestre, pues hablaremos del sector cultural también y del sector más tecnológico. Bueno, también os iba a presentar a las personas que están invitadas hoy, pero quería recordaros, como estáis viendo, que estamos grabando esta sesión, que luego estará colgada en la página web del LIESGA, y también aprovechar para dar las gracias a la Xunta de Galicia, porque es quien colabora con nosotros para poder organizar estas actividades a través de la red Eusumo, que cofinancia, digo, esta y otras actividades del LIESGA, y dar también las gracias a la Facultad de Económicas que nos facilita este espacio. También por eso os van a pasar un listado de los que ya estabais inscritos, y si no lo estáis, pues agradeceríamos que os anotaseis en él, para firmar la asistencia y poder saber bueno, a quién tenemos en el auditorio. Bueno, pues nada, paso ya a presentaros a las dos personas que están hoy conmigo. Son, diría, dos voces clave en el sector de la sostenibilidad y de la economía social en Galicia. Tengo al lado a Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego y Economía Social de la Xunta de Galicia. Yo voy a hablar en castellano, si os parece. Aquí yo creo que sé que tengo alumnas de Colombia y tal, pero que a lo mejor tampoco tiene mucho problema en entender, pero bueno, soy un poco más fluida en castellano, entonces para no atropellarme, pero va a ser una mesa multilingüal, O sea, aquí... Pablo, bueno, pues muchas gracias, Pablo, por estar aquí, y también a Claudia Rodríguez, que es una de las promotoras de la cooperativa ALEN, un referente en una consultora gallega con formato de cooperativa, además, de acompañamiento a otras entidades en en la implementación de estrategias de sostenibilidad y economía circular. También, pues, Claudia, muchas gracias por estar aquí, que además sé que tienes una agenda últimamente, yo te veo en muchos otros eventos. Como muchos, ¿no? Como muchos, bueno, ya, pero a ella le toca, que va con el cargo, ¿no, Pablo? Pero bueno, muchas gracias por tal. Yo creo que estamos también para tener un poco referencia de estos chicos, vosotros sois de administración de empresas, los que venís, ¿verdad? Y luego tengo algunas personas del máster de innovación y desarrollo sostenible. ¿De curso? ¿Segundo? ¿Primero?
Perfecto, bueno, pues tenemos ahí, vemos un poco el área, ¿no? Donde lo tenemos. Bueno, vamos a tratar de hacer una especie de diálogo para que de aquí pues os llevéis también un poco una buena idea de qué hablamos cuando hablamos de economía social, de cooperativismo, de sostenibilidad y cómo la aplicación, como decíamos, en el sector. Yo antes se me ocurría eso, decía antes que comentaros que si tenéis claro de qué hablamos cuando hablamos de economía social. Estamos hablando de un conjunto de actividades económicas y empresariales que dentro del ámbito privado llevan a cabo entidades que persiguen un interés colectivo, digamos, de las personas que la integran, o también el interés, digamos, colectivo de un territorio, ¿no? Es un modelo de negocios que está caracterizado por distintos valores y principios y para que también veáis de qué tipo de formas empresariales estamos hablando, pues las más conocidas son las cooperativas, pero también engloba sociedades laborales, empresas de inserción social, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, bueno, y algunos otros tipos de empresas, todas ellas que se rigen por valores como la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad, la honestidad, la transparencia, autonomía, la autogestión, la responsabilidad social y sobre todo por el tema de poner, digamos, a las personas en el centro de la gestión, ¿no? La economía social en Galicia, voy a dar 2 datos porque yo sé que luego, Pablo, nos contarás algo más. En Galicia pues es un 5% más o menos de las empresas gallegas pertenecen a la economía social. Hay una concentración importante dentro de lo que es la provincia de La Coruña. Estas empresas representan un 7% del Producto Interior Bruto aquí en Galicia y tienen una presencia importante, sobre todo en el sector servicios y, sobre todo, representa un peso mucho mayor de este 7% en el sector cultural, por ejemplo. Es un sector que genera, este dato me parece muy interesante, creo que es de un estudio de 2022, si mal no recuerdo, que encargó el Foro por la Economía Social de Galicia. Este sector genera unos beneficios totales netos de 850 millones de euros que los aportan a la economía gallega. Digo un estudio muy interesante porque digamos que mide, valora económicamente la aportación de la economía social suponiendo que no tuviésemos entidades de economía social en Galicia, ¿vale? Entonces ya veis los millones que perdería, ¿no?, la economía gallega. Y luego, bueno, pues nosotros también aquí en la Universidad de Santiago hay un centro de estudios cooperativos en el que cada año se publica el informe de la economía social de Galicia en el que participo. Bueno, y ahí hemos hecho varios estudios, entre ellos básicamente para demostrar con datos algo que sabemos que ocurre, y es que es un sector no solamente de menos precariedad económica, con mejores salarios, con buenos salarios, sino que es más resiliente ante las crisis económicas, sobrevive mucho mejor a las crisis económicas. Esto, por ejemplo, es algo que hemos nosotros concluido de estudios realizados después de la pandemia, incluso basándonos en datos de los propios estudiantes de esta facultad de cuarto de ADE, que han entrevistado y extraído datos de diversas cooperativas de la comarca de Santiago y, bueno, pues veíamos que en distintos indicadores, bueno, pues que habían sobrevivido mucho mejor a la pandemia que en pequeñas y medianas empresas de no economía social, digamos así. Bueno, pues ya con esta introducción empezamos la conversación. Yo me empezaría con Pablo para que nos cuentes un poco cuál es el papel de la economía social, las entidades que la conforman en Galicia, como estábamos hablando, en el contexto de la sostenibilidad, que es un poco la temática que aquí, en la que queremos centrar,
bueno, el diálogo, ¿no? Hablar un poco del papel que tiene la sostenibilidad en la economía social en Galicia. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí en la Facultad de Económicas y muchísimas gracias, Loreto, por tu invitación y por el Liesga, ¿no? por invitarnos a estas jornadas inspiradoras. Y por mi parte, yo lo que desearía es que fuera un diálogo entre la mesa y los que estáis aquí presentes, porque yo creo que así nos enriquecemos todos. Bueno, ya lo explicó muy bien Loreto. ¿Qué es la economía social? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y esa es una pregunta que yo llevo en el cargo año y medio y que si me la hacen hace año y medio, posiblemente no la respondería bien, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos la primera problemática. Para mí, la economía social, y ahora que llevo un año y medio por las responsabilidades que tengo empapándome de economía social, entre otras cosas, otras responsabilidades, para mí es la gran desconocida. Para mí, en términos coloquiales, para mí es el Messi de 15 años cuando estaba en la cantera del Barça, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque viendo con una visión global de cómo está la economía, de cómo está el mercado laboral, las dificultades que hay hoy en día y que tienen las empresas para fijar talento, para retener talento y para atraer nuevo talento en las empresas, ahora mismo estamos en un pico internacional histórico de volumen de empleo. Entonces, hoy en día las empresas tienen una gran dificultad para encontrar talento, ¿no? Eso lo solucionaría en parte los fundamentos y los principios de la economía social, que es al final poner la persona en el centro, ¿no? Es significativo que posiblemente los que estáis aquí, y me incluyo, ¿no?, entre todos los que estamos aquí, que no sepamos realmente bien lo que es la economía social y estamos en una facultad de económicas. Ya si vamos a la calle, bueno, habláis de economía social y ya te responderán cualquier otra cosa, ¿no? Sí que es cierto que aquí en Galicia tenemos la suerte histórica de tener muy presentes el mundo cooperativo, ¿no? Gracias en gran parte por el mundo agrario, ¿no? Por la tradición que tenemos de las cooperativas de leche, por las cooperativas agrarias y tenemos las vitivinícolas, ¿no?, que están muy presentes en nuestra economía, ¿ya? Pero si hablamos de centros especiales de empleo, de empresas de iniciación, de fundaciones, de cofradías, bueno, sí, nos van sonando, pero ¿por qué es economía social todo eso? Bueno, pues primero por los principios, ¿no?, que los describió Loreto muy bien al principio. Poner a las personas en el centro. Esto quiere decir una estructura de empresa democrática. ¿Es mejor las estructuras de economía social que las estructuras clásicas mercantiles? No, son diferentes. Entonces, ¿hay que ir a economía social? No, lo que tienes que ir es ver dónde encajas. Es decir, oye, tú quieres ir solo en tu proyecto empresarial, pues oye, hazte autónomo. Oye, ¿quieres tener una SL, tener trabajadores y que tu idea sea solo tuya y no compartirla o no compartir ciertos beneficios? Bueno, pues oye, una SL o cualquier otra fórmula. ¿Qué pasa hoy en día? Que cuando un emprendedor se va normalmente a donde lo asesoran, y donde lo asesoran normalmente suelen ser gestorías o asesorías, pues normalmente le dan dos opciones, o autónomo o SL, ¿no? Porque al final es lo fácil y lo que saben hacer las asesorías, o porque es lo que tradicionalmente veníamos haciendo hasta ahora. Pero es que tenemos otras fórmulas, como es el cooperativismo. Oye, las cooperativas tienen que ser todas como las cooperativas agrarias o vitivinícolas, de grandes cantidades de cooperativistas, con cada uno con su parcela de terreno, con sus viñas, con su aporte. No, hay las cooperativas de trabajo, y hay nuevas fórmulas, y hay cooperativas juveniles, y hay cooperativas de 2 personas, y hay sociedades laborales, que es una figura muy parecida a la sociedad limitada, en la cual pues, compartes unos socios y compartes unas responsabilidades. ¿Y por qué pasa todo esto que decía Loreto de que en la economía social son empresas más resistentes, más resilientes, que no es lo mismo que resistentes, ¿no?, que resiliente, que hoy en día se está utilizando bastante mal? Es esa capacidad de adaptarte a los cambios y transformarte, no solo adaptarte, sino que saber transformarte, ¿no? Eso la economía social lo tiene. ¿Por qué? Porque te va en lo tuyo. Si tú eres cooperativista, tú sientes el proyecto empresarial como propio. Y eso es muy diferente a tener que ir a trabajar para otro.
Entonces, yo siempre digo, el que quiere ir rápido, que vaya solo, el que quiera llegar lejos, que vaya acompañado. Yo creo que la forma de emprender en economía social es muy importante. A mayores de todo esto, pues tienen unos valores sociales y de sostenibilidad pues muy potentes, ¿no? Los centros especiales de empleo, no sé si sabéis lo que es, son esas empresas dedicadas a darle trabajo a discapacitados. Suena así, estoy siendo muy simplista, ¿no? Pero es un mecanismo de poder adaptar puestos de trabajo, de poder adaptar puestos de trabajo, no personas, las personas no se pueden adaptar a los puestos de trabajo, los puestos de trabajo sí a las personas, y facilitar, ¿no? Esas, según el grado de discapacidad, según la problemática que tengan, pues se le da pues una oportunidad de integrarse, ¿no? Por lo tanto, no hay mejor integración social que el que pueda tener un trabajo. Las empresas de inserción, que lo que hacen es coger esos grupos de personas con dificultad, por ejemplo, estoy pensando en una de las últimas que se creó hace poco, que es para mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, pues es un grupo de personas que al final tienen una dificultad para incorporarse al trabajo ordinario, en el cual hoy tienen un buen día y mañana pues tienen uno malo, lógicamente todos entendemos por qué, ¿no? Y en este tipo de empresas lo que hacen es adaptar sus horarios, sus capacidades para trabajar, en definitiva, que dan unas ciertas facilidades. Por lo tanto, para mí la economía social es la gran desconocida, tiene una oportunidad, yo creo que brillante ahora mismo en el estado del mercado actual que está, porque las nuevas generaciones, y vosotros me lo diréis a mí, ¿no? ¿Qué es lo que valoráis más, ¿no? El otro día estábamos en una jornada un team building de estos de equipo con una consultora y nos hablaban del pre-COVID y del post-COVID, ¿no? Y cómo el post-COVID ha revolucionado y ha cambiado los conceptos de las prioridades del trabajador, ¿no? Y de esta consultora especializada en atraer talento y en recabar personas para altas direcciones, nos decían que el post-COVID fue un precipicio en los pensamientos de la gente. Es decir, la gente pasaba de tener la prioridad, hemos pasado de tener la prioridad del sueldo a tener la prioridad del tiempo, ¿no? Es decir, empezamos a valorar el tiempo, alinear nuestros objetivos en la vida con los objetivos con la empresa que estoy trabajando. Ahora ya no me vale salir de casa, sacarme el traje de Pablo Fernández y ponerme el de secretario general y me da igual lo que haga en el trabajo, oye, yo cumplo mi horario y finalizo, me dan igual los objetivos. No, eso se valora cada vez más. Las nuevas generaciones, pues yo creo que lo que estáis haciendo muy bien es valorar pues eso, ¿no? Que la empresa tenga los mismos valores que vosotros compartís, que tenga valores de sostenibilidad medioambiental, que tenga valores de integración social. En definitiva, todos estos valores que cada vez tenemos que hablar más y de que Claudia es una especialista y que cada vez se valora más y que yo creo que en la economía social pues cada vez vemos un modelo que es esencial, ¿no? Y que yo creo que se están consolidando y yo creo que entre todos, y ahí estamos desde la administración, pues dándolo a conocer el modelo, ¿no? Porque, oye, a mí me parece muy bien que alguien no quiera ser cooperativista, pero que tenga la decisión de saber lo que es y diga, no me conviene, pues porque quiero ir a ser autónomo o quiero ser otro estilo. Pero no que muchos nos estemos perdiendo la oportunidad de ser una fórmula de economía social por desconocimiento. Entonces yo creo que ahí, desde las administraciones, desde las universidades y desde la propia empresa, tenemos que favorecer el conocimiento. Bueno, pues como con este tipo de foros, pues yo creo que es un gran inicio, ¿no? Si me permites, es un poco el primer objetivo, ya que tenemos estudiantes de primero, que ellos sí que saben un poco, ¿no?, de lo que es esto, porque posiblemente sois alumnos de María Bastida, una de las integrantes, ¿verdad?, del IESGA, y os ha facilitado el que pudierais venir o animado a que vinierais aquí, porque nuestro primer objetivo con estos diálogos es precisamente que sepáis de qué estamos hablando cuando hablamos de economía social, de qué modelos de empresa, y como bien decías, yo creo que las prioridades de estas nuevas generaciones están cambiando y que al menos a lo largo de su formación universitaria es obligado que conozcáis que existen estos otros modelos junto a las sociedades mercantiles que decían que estudiáis aquí, estos otros modelos de hacer economía y de hacer empresa. Son empresas que trabajan y venden y productos, prestan servicios y están en el mercado.
Es verdad que estamos hablando también de grupos de empresas en donde nos encontramos fundaciones, asociaciones, bueno, y otro tipo de organizaciones, sí. Pero yo creo que lo primero que era importante era aclarar esto, porque es cierto que cuando yo preguntamos qué entendéis por economía social, claro, la cabeza se os va muchas veces a ONGs, algo que tiene un fin social, no lucrativo, etcétera, y estamos hablando de eso. Para eso la Ley de Economía Social, ya en Galicia, que ha sido pionera en crear una ley de economía social desde el año 2018, está perfectamente identificadas cuáles son estas formas jurídicas de empresas dentro de lo que se constituye la economía social. Luego a lo mejor también tenemos ocasión de hablar un poco de la estrategia gallega, y que, es que hablar de economía social en Galicia se nos llena la boca, porque claro, también es verdad que somos bastante pioneros, ¿verdad? Y entonces te vas afuera de Galicia y dices que claro, vosotros de esto ya tenéis mucho trabajado, desde la administración pública, las universidades, investigado mucho y no sé qué. Por poner ejemplos, yo creo que todo el mundo aquí conoce Fagor, que es el de electrodomésticos, ¿no? Es posiblemente es la mayor cooperativa. Ellos no creo. Fagor no lo conoce. Sí. Son muy jóvenes. No ponen lavadoras. Pero conocéis Feiraco, ¿verdad? La leche. Claro. ¿Sí o no? O Coren, ¿no? Coren, el de los pollos. Tal. ¿Qué más ejemplos hay, Gini, por ahí? Muchos ejemplos. Sí, lácteos un montón. Martín Codas, claro, del vino. Clun Feiraco, que es la misma, sí. Sí. En sociedades laborales, por ejemplo, tenéis, que seguro que las conocéis, Da Veiga, sí. Da Veiga, ¿no? Galletas marineras, ¿no? Sí. Marineras. Sí. A ver, claro, conocéis a lo mejor los nombres de las empresas, pero no lo que hay detrás. Con economía social. Vamos con Claudia, ¿vale? Claudia, bueno, cuéntanos un poco también a qué os dedicáis dentro de la empresa y, bueno, yo te apuntaba, me gusta lo de pensar siempre en desafíos. Ahora sí podemos entrar en el terreno de la sostenibilidad, porque desde ALEN es un poco el ADN de vuestra actividad económica. Entonces, cuéntanos un poco cómo aplicáis esos principios de la sostenibilidad para ayudar y acompañar a otras empresas, en particular sector agroalimentario, en este contexto, ¿no?, de que hablamos de la economía. Pues vengo con muchos sombreros, entonces no sé cómo contestar, pero así voy a hacer una mezcla de cosas, ¿no? Nosotras somos 3 socias, somos una cooperativa pequeñita de trabajo asociada que hacemos consultoría en sostenibilidad y economía circular. Acompañamos a otros, ¿no?, en la integración, sobre todo estratégica, de los principios de impacto positivo, muchas veces a través de negocios, ¿no?, en empresas, y otras veces pues, en el territorio en diferentes formatos. Os animo un montón a que participéis. Sé que es difícil, sé que no estamos acostumbrados, pero sería súper interesante. Sé que en primero parece que el mundo profesional queda muy lejos, pero al final es una ocasión para plantear inquietudes, ¿no? Entonces, nosotras somos un proyecto de emprendimiento, digamos, llevamos 4 años de recorrido, veníamos de empresa convencional, ¿no? Y emprendimos bajo el formato de cooperativa. Entonces, bueno, ahí como también en lo que decíais, como que me sentía muy reflejada en muchas cosas, ¿no? Como cuando haces un MBA, ¿no? O cuando estudias en un grado, en mi caso, bueno, yo era ingeniera, pero bueno, hice un máster y tal, pero nadie te habla del cooperativismo como una fórmula de emprendimiento, ¿no? Y es al final un modelo innovador, porque estamos acostumbrados a modelos de trabajo, a dinámicas muy jerárquicas, donde tienes un jefe que te manda, y no sé si aspiráis a eso, pero a veces es bastante ingrato, ¿no? Entonces, bueno, hay otros modelos de emprender y de trabajar si tenéis pues esas inquietudes. Y luego, bueno, lo que hacemos en ALEN en concreto, pues sí que trabajamos mucho con economía social, trabajamos con muchas cooperativas, tenemos el placer de acompañar, a pesar de nuestro tamaño, hay bastantes medianas grandes, empresas que cuentan con nosotras. Entonces, bueno, eso también es una forma de aprender, ¿no? Nosotras les acompañamos en el camino, pero también nosotras aprendemos mucho de la riqueza empresarial que hay en Galicia y en concreto en la economía social, ¿no? Tenemos cooperativas en el sector agroalimentario que son ejemplares, ¿no? Proyectos pequeños que son muy inspiradores y proyectos grandes que son clave en el territorio.
en el tema de retención del talento, de poner en valor el papel de la mujer, que es un reto grande, ¿no? por muchas estructuras heredadas en muchos sectores. Y también la parte de cuidar del territorio, ¿no? de las tierras, toda la parte de servicios ecosistémicos, que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, hay como muchos conceptos que son innovadores, que están asociados a lo que están haciendo las cooperativas agroalimentarias hoy en Galicia. Entonces, bueno, no heredéis prejuicios, que es muy feo, heredad otras cosas, pero prejuicios no. Así que os animo un montón a acercaros al modelo cooperativo con una visión fresca, ¿no? y entendiendo un poco lo que propone. No sé si... yo divago un poco, como veis. Está bien, yo hago lo que quiero. Estamos después de comer, que nadie se nos duerma y es lo único importante. Pero bueno, te preguntaba... Y si duermen, que no ronquen para no hacer ruido, ya está, ya no pasa nada. Bastante, disculpar, porque cada vez que se mueven, se levanta alguien del aula de al lado, esto es un festival. Te preguntaba también un poco por el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo acompañáis eso, danos algún ejemplo práctico, ¿no? De alguna empresa agroalimentaria a la que hayáis acompañado en implantar estrategias de sostenibilidad? Sí, pues a ver, muchas veces es verdad que el gran incentivo es el marco normativo, ¿no? Ahora mismo las empresas y en el sector agroalimentario en concreto, ¿no? Están pues sometidas cada vez a una normativa más compleja y más exigente. Entonces, bueno, muchas veces es como el punto de inflexión que les lleva a lo mejor pues, a buscar a alguien que les acompañe. Entonces, por ejemplo, pues en la preparación de memorias de sostenibilidad, que en principio muchas veces puede ser un ejercicio puramente, digamos, casi administrativo, o puede ser una reflexión estratégica que lleve a pensar cómo poner en valor lo que se está haciendo y cómo abordar retos que no estaban en el radar, ¿no? Entonces, bueno, ahí en concreto, por ejemplo, nosotros la forma que tenemos de hacer consultoría, nosotros trabajamos con palabras que son difíciles, ¿no? Como consultoría, que es como es todo y es nada, estratégica, es todo y es nada, economía social, nadie nos entiende, economía circular, nadie nos entiende, sostenibilidad, bueno, en fin. La terminología es también un reto. Pero bueno, que es verdad que en esa parte de cubrir la necesidad concreta que tiene el cliente, nosotros buscamos siempre la forma de generar valor, ¿no? Y eso va un poco en el ADN de nuestra consultora. Nosotros no queremos ser una consultora al uso clásica, ¿no? Queremos pues, ofrecer en el máximo nivel posible esa creación de valor tanto para nuestro cliente como para sus grupos de interés, ¿no? Entonces, bueno, por eso abordamos esos servicios. Bueno, pues elaborar un EINF antes, ahora ya memorias de sostenibilidad, ¿no? Pues al final es recopilación de información según estándares de referencia, redacción, pues toda la parte de trazabilidad de los datos, consolidación, ¿no? y cubrir esas necesidades. Pues en vez de ser un checklist para cubrir, orientarlo para que sea una reflexión estratégica, ¿no? De vamos a cubrir el expediente, pero vamos a hacerlo de forma que agregue valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos acompañando ahora una cooperativa agroalimentaria muy grande. Entonces, por un lado, es poner en valor muchas veces, bueno, esto nos pasa muchísimo, sobre todo cuando trabajamos en proyectos de economía circular, que cuando dices, bueno, ¿qué estáis haciendo en el ámbito de economía circular? Nada, no estamos haciendo nada. Y no es verdad, ¿no? Muchas veces se hace mucho, pero no le pones la etiqueta, ¿no? A veces por humildad y otras veces porque igual no estás uniendo los puntos, ¿no? Entonces, bueno, como acompañar en poner en valor y en ponerle ojos, en plan, oye, ¿podemos cuantificarlo? ¿Podemos medir qué impacto tenéis pues en esta métrica o en esta otra, en tema de recirculación de aguas? O sea, pues tienen un tema, tienen una pata como muy innovadora, es un grupo de 2 empresas y una es como muy innovadora, otra más clásica, ¿no? Y juntas pues son una organización muy potente, muy inspiradora en muchos aspectos. Y luego tienen otro aspecto que es, por ejemplo, a nivel de retos, ¿no? Pues el tema de la igualdad de género. Es un reto enorme porque en los consejos rectores, que es el órgano de gobierno de muchas organizaciones, de las cooperativas, en muchos consejos rectores hay muy poca representatividad femenina. Pero eso es un reflejo, ¿no? de también cómo son las estructuras, ¿no? en las cooperativas que forman parte de esa cooperativa o en las explotaciones, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen esa inquietud y es como, pues afrontémoslo, o sea, pongámoslo encima de la mesa, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo podemos cambiar esto? Y es difícil, no es fácil, no es que tú puedas de repente hacer un consejo paritario porque no hay esa disponibilidad. El acompañamiento está claro que es muy necesario y que, ojo, pensad que aquí puede haber un nicho
una oportunidad laboral impresionante, porque esto va cada vez a más. Entonces, necesidades de personas formadas en esta temática van a tener futuro. Y yo diría no solo un nicho en el sentido de la especialización, o sea, yo vengo de una formación académica que no tiene nada que ver con lo que anterior, que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero no solo un nicho en el sentido de que te especialices en esto, como puede ser mi caso, ¿no? Sí, la gente del máster, sí, sino que si aspiráis a ser pues directores o directoras financieras de una empresa, vais a tener que tener formación en sostenibilidad. O sea, el responsable de finanzas suele ser el responsable de la info, de la memoria de sostenibilidad, toda la parte de compliance, es decir, hay una parte en vuestro trabajo, si vais a trabajar en recursos humanos, o sea, el rol que penséis seguramente tiene un componente de sostenibilidad que es como un poco cultura general, es como, ¿tenéis que saber manejar Excel? Pues sí, obviamente, pues también... Bueno, a ellos igual que no le toca, ¿no? Bueno, o lo siguiente, igual que venga. Sí, ¿no? Le toca, ¿no? Les vamos a brear con la... Oye, a mí si me permites, un poco por reforzar una claro. idea que has dicho y que me parece súper interesante. Todo el tema de economía circular, de la legislación que está llevando a cabo Europa, España, Galicia, ¿no? para impulsar la sostenibilidad en las empresas, yo creo que es como la propia carrera que estáis haciendo, ¿eh? Os lo podéis tomar de dos maneras. Podéis intentar cumplir para aprobar el examen, podéis intentar cumplir con lo mínimo para presentar un trabajo de fin de grado o de fin de máster y aprobar y ya, o podéis aprovecharlo para empaparos de conocimiento o para trazar un trabajo de fin de grado que os dé pues, posibilidad a lo mejor de desarrollar un modelo empresarial o que os dé entrada a solucionar un problema que tenga una empresa y que os enganche a un mercado laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos tipos de empresas. Las empresas son personas jurídicas, vosotros sois personas físicas. Y hay dos tipos de empresas, las que se toman la sostenibilidad, el cumplimiento obligatorio o voluntario de estos términos de planes de igualdad, de memorias de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Hay dos modelos, el que se la toma para cumplir la normativa o el que se lo toma para crecer y para innovar. Y yo creo que de la mano de la sostenibilidad va la innovación. El otro día, además, coincidía con ellas en una jornada formativa en Estrella Galicia, y me decía el director de Recursos Humanos que ellos, gracias a, implementaron un sello de calidad, el B Corp y todo esto. Bueno, y que empezaron a estudiar los procesos que tenían internamente y tal, y me comentaban dos cosas súper interesantes, ¿no? Que, claro, un reto que se les marcaba era cómo optimizar la sostenibilidad en la logística, ¿no? Que es un tema súper complicado, ¿no? Tú al final tienes que ir con un camión de aquí a Murcia, el camión consume lo que consume, o sea, podrás renovar flota, pero al final no. Y que ahí acabaron haciendo un proyecto de investigación y ahora nadie de los que, yo creo que casi todos los que estamos aquí bebemos cerveza de Estrella Galicia, y yo no me di cuenta, pero es que el grosor de las botellas ahora mismo es la mitad que hace unos pocos años. Entonces dicen que han aligerado muchísimo peso gracias a hacer un proceso de innovación, de investigación, de cómo tener un recipiente que dure casi prácticamente lo mismo con la mitad de material y de peso. Y otra cosa que me pareció súper interesante es que ellos con el lúpulo para hacer la cerveza tenían un gran problema con el desecho de ese lúpulo, ¿no? Y estuvieron haciendo procesos de investigación y creo que, bueno, está grabado esto, igual no debería decirlo, pero ahora ya me metí en el charco. A ver el charco, a ver cosas del jardín. Sino que no me lo hubieran contado. Estamos aquí en Petit Comité, ¿no? Bueno, pues están haciendo un proceso de investigación sobre el desecho del lúpulo y que va a ser uno de los alimentos principales de la ganadería, ¿no? Y que me decía, ojo, que estamos ante una línea de investigación tan potente que es posible incluso que nos suponga más ingresos que la propia producción de la cerveza, ¿no? O sea, ya mirando a medio plazo, ¿no? Y el otro día me comentaban de Gealsa, ¿no? Que es de la mayor conservera de España. Yo no sé si alguna vez vais por el rural y antes se veía mucho, ¿no? Que la gente las cáscaras del mejillón los tiraban en las fincas, bueno, un poco para abonar y porque era gratis y tal, ¿no? Una de las principales líneas de negocio ahora mismo de Gealsa es la elaboración de arena de gatos con cáscara de mejillón. Pero dicen que van, o sea, lanzadísimo, todo lo que es el tema de investigación en mascotas y que están aprovechando. Vosotros imaginaos lo que le supone a una empresa tener un coste por tener un residuo brutal como es la cáscara de mejillón, a darle la vuelta a todo eso y convertirlo en una línea principal de ingresos en una empresa, ¿no? Es lo que estamos hablando. Entonces entramos en el tema de la economía circular también, que eso. Antes lo quiero destacar, como lo que comentabas,
como oportunidades de proyectos nuevos. Es que la sostenibilidad es un campo súper abierto para nuevas oportunidades. Estrella Galicia, de hecho, el tema del lúpulo ya lo lleva, ¿no? Un poco como leitmotiv en sus campañas publicitarias nuevas. Está creando cervezas, productos nuevos que ya denomina, o sea, ya la denominación es Lupia, ¿no? Ya le llama así, pero muchísimas oportunidades para generar negocios nuevos que además nos permiten reciclar. Reciclar no es la palabra, porque cuando hablamos de economía circular es que vamos mucho más allá de lo que es el simple reciclar, ¿no? Sino crear valor con esos desechos para poder volver a poner nuevos productos en el mercado. Mencionabas a Estrella Galicia como una de las empresas certificadas B Corp, de las pocas que hay. Vamos a hablar un poquito de lo que es esto, porque Alén, tenemos otra, tenemos Alén que también es recientemente certificada. ¿Qué es esto de la certificación? Nos lo va a explicar Claudia muy bien, porque también es una manera de poner un sello de que esta empresa ha sido analizada, evaluada en distintas dimensiones y ha pasado un examen, vamos a llamarlo así, que en esta palabra lo entienden bien, un examen muy rígido, muy complicado, ¿verdad, Claudia? Sí. Para conseguir esa certificación. Cuéntanos un poco qué significó esto para vosotros, por qué os metisteis en este fregado. Sí, a ver, nosotras éramos muy fans de B Corp antes, en nuestra vida anterior. Claro, que tienes que explicar qué es el movimiento en sí. Exacto. ¿Conocéis B Corp? ¿Sabéis lo que es? Sí, ¿no? Por ahí alguna gente. Los que sabéis, ¿qué os parece? ¿Es una certificación más? ¿Es algo que para vosotros como consumidores sea una diferencia? Y en el mundo de la sustentabilidad es de las pocas que hay en ese aspecto, que trabaja tanto la parte ambiental como social, como de gobernanza económica, entonces suele ser relevante. Una conocedora en profundidad. Certificaciones hay muchísimas, ¿no? Y de hecho ahora mismo Europa está legislando un montón en torno a pues cómo se comunican el desempeño social y ambiental a través de certificaciones, ¿no? Y ahí vamos a ver en los próximos años seguramente un revulsivo en torno a pues toda la parte de ecoetiquetado, de certificaciones, etc. Y como decía, está en última fila, pero veo que está muy atenta, pues es una de las pocas certificaciones a nivel de organización, es decir, a nivel ambiental y social hay muchas certificaciones de un aspecto técnico concreto de la empresa, de un producto, de un proceso, pero a nivel de organización hay muy pocas certificaciones, ¿no? Entonces, B Corp lo que busca es reconocer a las empresas con un desempeño social y ambiental muy bueno, y que busca ser como un poco más que una certificación, ser una comunidad de empresas que entiende que la actividad empresarial puede ser un motor de cambio y un motor de impacto positivo, ¿no? Entonces, como tiene esa parte inspiradora, aparte de la parte de cumplimiento y de hacer los deberes, tiene la parte también como muy inspiradora, ¿no? Porque al final es una reflexión que es súper potente, ¿no? O sea, que los negocios en sí mismos tienen la capacidad de cambiar el mundo, ¿no? Y como futuros recursos de las empresas, con vuestro talento que sois, verlo con esa perspectiva es mucho más inspiradora, ¿no? Eso no quiere decir que las empresas no sean rentables, igual que la economía social, ¿no? O sea, la rentabilidad va por delante, eso es un must. Aquí decimos mucho lo del flujo de caja manda. Sí, lógicamente. Finanzas. Sí, es verdad, la parte económica, pero... Sí, pero el impacto es un motor de transformación en el que las empresas tienen mucho que decir. B Corp es una certificación a nivel internacional, pues muchas empresas que conocéis y espero admiréis son B Corp, como Alén, pero aparte, por ejemplo, Patagonia, Ben & Jerry's, Rituals, Natura en Brasil, por ejemplo, que es súper potente. Hay algunas más controvertidas como Nespresso, que hay un poco de debate, de Danone, que es súper grande, ¿no? Y luego hay otras más pequeñas como nosotras y otros proyectos, ¿no? Que otras empresas más pequeñitas que formamos pues, una comunidad diversa, pero comprometida con esa generación de impacto, ¿no? Para nosotras era importante porque es verdad que cuando eres una cooperativa, parece que se da por sentado, ¿no? Sobre todo en el mundo de la economía social, donde se conoce. Y para nosotras era una forma también de poner en valor que las cooperativas
somos punta de lanza en esa generación de impacto positivo. Es decir, no necesariamente, un poco lo que decía Pablo, no todo el mundo tiene que ser una cooperativa. Y no, ni las empresas mercantiles son todas malas, ni las cooperativas somos todas buenas, ¿no? Pero es verdad que por nuestra idiosincrasia tenemos unas características que nos facilitan esa generación de impacto positivo. Por ejemplo, la toma de decisiones de forma democrática, ¿no? y el arraigo en el territorio. Es decir, si quienes están tomando una decisión estratégica son 10 personas si es el Consejo Rector, o 100 si es una Asamblea General, o quien sea, es gente que está en el territorio, es gente que vive en esas comunidades donde las consecuencias de elegir esta línea de negocio o esta otra se van a vivir, pues es diferente, ¿no? Y cambia un poco esa forma en la que se toman decisiones. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda otra vez. Con el Bicorp. Bueno, es un proceso súper exigente. Creo que no hay una certificación perfecta, pero nosotras nos sentíamos como muy reconocidas, muy identificadas en la comunidad. Y de hecho, para nosotras, siendo una consultora en sostenibilidad, acompañamos en muy poquitas certificaciones. No queremos ser, digamos, una churrería de certificaciones. Entonces, solo trabajamos con aquellos servicios, igual que la parte de cumplimiento normativo, ¿no? Por ejemplo, nosotras trabajamos con la parte de memoria, sostenibilidad e INF porque vemos que generan valor en la parte de impacto social y ambiental de las empresas. Pues con la certificación es igual. Trabajamos con Bicorp porque para nosotros es una forma de iniciar esas reflexiones estratégicas que pueden cambiar las organizaciones. Y bueno, el proceso de evaluación que sí, decía, que el es proceso complejo. de evaluación es largo, nosotros lo hicimos en tiempo récord, pero esto no va de ser las más rápidas ni las primeras, ni siempre puedes buscar las palabras para ser el primero, ¿no? O destacarte ahí, sino, de hecho, una frase súper potente de Bicorp, porque en comunicación son súper buenos, es que aspiramos a no ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo, ¿no? Y bueno, pues eso es parte del camino. En Galicia todavía es poco conocido, que a lo mejor tenemos que hacer así promover alguna iniciativa desde, porque bueno, hay solamente 5 empresas certificadas Bicorp, si mal no recuerdo. Una de ellas es una empresa de conservas pequeñita, además también Pandomar, que está en Villa García. Luego hay un par de consultores. Son súper pequeños, Pandomar es una conservera. Pero curioso porque ya llevan unos cuantos años de adelante. Se adhirieron hace muchos años y es súper interesante porque son proveedores seleccionados de Patagonia. Patagonia, ¿lo conocéis? Vale. Es marca de equipamiento deportivo, ¿no? Con ese líder, no sé si lo conocéis, no sé decir su nombre, Yves Chouinard o como sea, que tiene un libro fantástico que es Dejad que mi equipo vaya a hacer surf o algo así. Súper recomendable. Pero bueno, aparte de ese modelo de liderazgo, son una empresa súper consolidada en Estados Unidos, un referente en términos de sostenibilidad y son un proveedor designado. Es decir, las conservas que comercializa Patagonia, que son muy poquitas bajo su marca, las hace Pandomar aquí en Galicia. Es una cosa súper única, o sea, están en la crème de la crème, digamos, ¿no? Que te eligen los mejores de los mejores. Claro, porque bueno, se requiere más o menos, nosotros profundizaremos luego en clase, chicas, de lo que es la evaluación Bicorp, se requiere tener unas puntuaciones en una serie de ámbitos y superar esos 80 puntos. Luego tenemos en Galicia también una empresa de consultoría de marketing que se llama Anasas, vosotras y Galaica, consultores también, y luego nos encontramos con Hijos de Ribera, que a lo mejor el hecho de que Hijos de Ribera, Estrella Galicia, se haya certificado Bicorp también, bueno, también da un impulso importante porque ellos sí han tenido la capacidad, y lo han hecho muy bien, de vender esa imagen, esa certificación a nivel publicitario. A lo mejor visteis alguna vez una publicidad que ponía cerveza con B, que se escribe con B. Tiene una campaña muy potente también. Claro, porque no es que utilizaran la B como reclamo y que la gente ya supiera que eran por Bicorp, sino que lo hicieron deliberadamente para que pareciera un error ortográfico como muy cantoso, ¿no? Y bueno, y yo creo que el hecho de que ellos estén ahí en este grupo, pues también va a llevar, no simplemente al hecho de solicitar la certificación o así, sino pues a que las empresas echen la mirada a ver qué es esto, en qué, si hay indicadores que me permitan ver
hasta dónde yo puntúo, como puede ser Vicor, ¿no? En estos ámbitos, la ventaja es que también sepamos dónde estamos o dónde tenemos recorrido de mejoría para plantearnos estrategias de sostenibilidad en serio, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, que si las empresas no manejan este lenguaje ni nada, si no tienen esas herramientas, lo tienen complicado. Yo no sé desde la Xunta, Pablo, porque que estáis acompañando también mucho, ya no digo este proceso. El proceso de cómo, lo que me decía antes, cómo lo veis, si lo veis como una inversión o como un gasto, ¿no? Seguramente escucharéis, y en parte es cierto, ¿no? Que al final las empresas cada vez se quejan más de la burocracia, ¿no? Y del coste que supone la burocracia para las empresas, especialmente en una estructura empresarial como la que tenemos en Galicia, que es de pequeña y mediana empresa, principalmente pequeña, ¿no? Entonces, claro, micro, claro. Entonces, claro, para una empresa de 3 trabajadores, de 10 trabajadores, dedicar un porcentaje de su personal a este tipo de cuestiones, pues es muy costoso, ¿no? Una mediana, una grande, pues ya le cuesta menos. Pero hay oportunidades y hay formas de verlo como una inversión y una oportunidad para valorizar, por lo que decía antes, residuos o otro tipo de proyectos. Nosotros, desde la Xunta de Galicia, tenemos un programa específico que se denomina el Responsabilízate, que ahí lo que estamos tratando es de acompañar a las empresas pequeñas y medianas que voluntariamente quieren implementar la ASG o la RSE o como queréis llamarlo, ¿no? Estos términos de responsabilidad social corporativa en su empresa, en alguno de los. Entonces, gratuitamente le hacemos una diagnosis de la empresa y ahí les ayudamos a implementar 1 o 2 medidas de las que vayan diagnosticando, ¿no? Es un proceso bueno, pues de acompañamiento especialmente, fijadas para aquellas que lo tienen que hacer de forma voluntaria, ¿no? Porque ahí ya estás haciendo un filtro del que, oye, si el que no tiene la obligación por legislación y se tira y quiere hacerlo, pues mira, el otro día estábamos en una charla en el Polígono 12 en Lugo y una de las empresas que teníamos de ejemplo, no recuerdo el nombre ahora, se dedican a venderle pollo a McDonald's. O sea, el volumen de negocio, la escalabilidad es brutal, ¿no? Y todo eso gracias a decidirse a meter oye, vamos a hacer esto de la sostenibilidad, vamos a hacer un sello de calidad, de trazabilidad de nuestro producto. Cliente como McDonald's, claro, para ellos. Eso es un antes y un después para cualquier empresa, ¿no? Yo también os animaría a consultar un poco lo que es la red Eusumo, ¿no? Que también esta charla, pues, esta actividad se engloba dentro de la red Eusumo, que es esa red que tenemos desde la Xunta de Galicia y las entidades, ¿no? Agentes clave que hay en el mundo de la economía social, pues hemos creado esta red de colaboración en el cual tenemos más de 100 entidades asociadas, están las universidades, están asociaciones, fundaciones, hay empresas, está la Xunta de Galicia y ahí sacamos una convocatoria, este año va a ser de casi 700.000 euros para hacer actividades de difusión, de acompañamiento y tenemos una asistencia técnica que lo que nos permite es hacer un acompañamiento a todo emprendedor, a todo que quiera desarrollarse en economía social desde un inicio, una consolidación, un nuevo modelo de negocio o incluso hasta los que quieran hacer un relevo, ¿no? Porque se jubilan o por cualquier otro tipo de. Ahí damos asesoramiento y también esto lo podemos acompañar de los polos de emprendimiento, que son esas oficinas que tenemos por el rural y a través de las cuales gratuitamente pues, os ayudamos con técnicos especializados, pues el que quiera emprender, tiene inquietudes, pues a dirigirse ahí y a buscar un asesoramiento gratuito. Todo esto pues acompañado de las típicas líneas de ayuda que tenemos pues, para la línea de la PROL rural, la PROL para aquellos que quieran iniciarse en el mundo de las cooperativas, en las sociedades limitadas o laborales, el bono consolida para las empresas que quieran consolidarse. En definitiva, son una serie de mecanismos que yo creo que aunque os quedéis que hay una red, la red Eusumo, que a partir de ahí hay una página web propia de la Xunta de Galicia de Red Eusumo. Ahí tenéis toda la información, tenéis charlas formativas, tenéis actividades para hacer networking, tenéis asesoramiento de técnicos, o sea, es una serie de ayudas que no solo damos ayudas económicas para emprender o para consolidarte, sino también damos el servicio gratuito pues, para que todos podamos ir de la mano y promocionar la economía social, ¿no? Que es lo que buscamos. Bueno, pues mira, lo importante es que se conozca y que durante la fase de formación vayáis poco a poco conociendo las ventajas, las características particulares que puede presentar este modelo de empresas frente a otros y el día de mañana cuando estén ahí a punto de a lo mejor montar su proyecto empresarial,
si es que hay por aquí emprendedores, pues mira, ya en vuestro radar esté que hay este tipo de entidades y que gracias a que desde la administración pública pues, se ha establecido un marco normativo que lo regula, pues a partir de ahí pues, hay políticas, programas, iniciativas y muchos instrumentos de apoyo para que os puedan acompañar en ese recorrido. El tema yo iba a preguntaros, bueno, Claudia o los dos, ¿cómo creéis que el público universitario podría contribuir o liderar incluso iniciativas para eso, para tener una economía sostenible, más sostenible? Estamos hablando de un público universitario, pero a lo mejor esto también me consta que vosotros lo estáis haciendo incluso en fases anteriores del proceso educativo, porque aquí vamos de explicar modelos diferentes de hacer las cosas, modelos distintos, y esto va en la cultura, ¿no? en normas sociales y formas de entender la economía, la actividad empresarial. Entonces, ¿cómo creéis que podemos conseguirlo aquí en la fase universitaria, ¿no? O digamos que aquí tenemos la parrilla, el banquillo, ¿no? de todo este talento y futuros profesionales que requiere la economía social, que vayan calentando, que saléis a jugar. ¿Cómo sí lo ves? Que las empresas las hacen las personas, entonces que donde estéis, que lo tengáis, que lo incluyáis en vuestra hoja de rutas, que algún día seréis seguramente responsables de un equipo o tendréis que tomar decisiones sobre compras o sobre pues eso, decisiones estratégicas de negocio o operativas, pues que lo tengáis en el radar, ¿no? Que al final las decisiones que toméis dejan una huella. Yo creo que, a ver, en el campo, yo creo que es un tema cultural, que estabas apuntando tú a eso, ¿no? Si vemos otras latitudes, yo creo que la vena emprendedora va más arraigada a la cultura que no aquí, yo diría que incluso en Europa, ¿no? Y lo estamos viendo incluso con gente que viene retornada ahora y que traen más ese espíritu emprendedor. Ya no hablo de economía social, hablo de espíritu de emprender, ¿no? Sí. Yo os hablo por experiencia profesional, o sea, personal. Yo estudié ingeniería industrial, tú eres ingeniera también, ¿no? Yo soy química, sí. Química. Claro, yo salí de la carrera y me puse a trabajar por cuenta ajena. Y cuando llegó el momento de ponerme por cuenta propia, me di cuenta que en mi carrera no me habían enseñado a hacer un presupuesto, que es lo más básico de un emprendedor. O sea, vosotros tenéis que ganar dinero, vosotros los que vayáis a ser emprendedores, ¿no? Claro, es que vuestro tiempo, vuestro talento, vuestro servicio, vuestro producto va a valer X dinero. Determinar cuánto vale eso, posiblemente para mí será de lo más difícil que tiene que enfrentarse un emprendedor, ¿no? Saber valorar bien cuánto vale tu tiempo y lo que vas a invertir y cuánto tiempo te va a llevar a hacer pues X trabajo, ¿no? Y han aparecido pues cantidad de estudiantes que han dicho, oye, pues yo me motiva este desafío de esta empresa, voy a desarrollar mi trabajo de fin de grado o de fin de máster investigando esta necesidad, ¿no? Y esto al final lo que estamos es ligando el talento que hay en las universidades con el que hay en las empresas y todavía no hemos terminado el proyecto piloto, pero ya os digo yo que el 90% de los que van a hacer ese trabajo en esas empresas se van a quedar en esa empresa seguro, ¿no? Oye, y ojalá sea de manera cooperativa y pasen a ser socios, ¿no? de la cooperativa o cooperativista, ¿no? Sería yo voy a añadir que ese proyecto lo conozco mucho porque hace muchos años me reuní con ellos también, pero que también sepáis que desde la universidad, aunque seamos así un poco frikis o tres o cuatro, lo que hacemos cosas de este estilo, esto lo hicimos ya hace bastantes años cuando el proyecto Galicia Open Future estaba con varios proyectos en la Ciudad de la Cultura y aquí pues, un pequeño grupo de profesores decidimos ponernos las pilas para ver cómo los trabajos de fin de grado de nuestros alumnos podían ayudar a esos proyectos a tener sus planes de empresa gracias al conocimiento de los estudiantes de aquí. A veces es difícil ese casar, ¿eh? Pero bueno, esos 9 proyectos están, algunos de los alumnos de esta facultad ya han candidatado a los 9 proyectos que U4 Impact nos ha lanzado, esos retos, porque yo creo que es algo que no estaba inventado y tenía que estar inventado desde hacía mucho tiempo, ¿eh? Es decir, que el trabajo que hagáis finalmente, cuando acabéis la carrera, sea un tiempo aprovechado para una necesidad real que tiene
una empresa. De alguna manera lo estamos haciendo también con metodologías de aprendizaje-servicio y por eso alumnos de cuarto pues, están trabajando con cooperativas, haciendo informes de diagnóstico financiero para 16 cooperativas de la red de Eusum. Bueno, aquí tenemos a la gerente, nos puede contar porque nos ayudó mucho en este tema y que les entrevistan, les piden información y con esa información realizan unos estudios poniendo en práctica lo que aprenden en las asignaturas, en la carrera, para hacer diagnósticos financieros y recomendaciones, no solamente de cómo mejorar su situación, sino incluso si tienen que crear nuevos proyectos, tienen nuevas necesidades, aprovechamos el momento para explicarles que hay también otras formas de financiarse que no es el sistema tradicional, sino es pues, la banca ética y tenemos cooperativas de servicios financieros, FIARE, COP57, etcétera, con lo cual, bueno, entra en juego sus conocimientos, pero poniéndolos en la práctica. Quiero decir con esto que es verdad que la universidad pues, está dando pasitos pequeños, pero intentando también explorar este tipo de experiencia, esa conexión tan importante y que siempre nos critican de que, no, bueno, de que en la universidad estamos un poco apartados de eso, pero es verdad que se hacen cosas y luego tampoco trascienden mucho. Es gobernanza, comunidad, clientes, medio ambiente y las personas trabajadoras. Entonces, una universidad podría utilizar la herramienta que es en abierto, que es algo muy definitorio de B Corp, es la única certificación que yo conozco que todo el estándar es abierto y gratuito. Podéis abrir una cuenta y utilizarla. Entonces, te habla mucho de quién está detrás y de qué visión tienen al hacerlo público y gratuito. La universidad podría utilizar esta herramienta para medir su desempeño, pero no podría certificarse, porque la certificación lo que busca es crear una comunidad de empresas, o sea, de entidades que utilizan la empresa como motor del cambio. Hay universidades que están dentro del movimiento, pero no certificadas. Hay una parte del movimiento que es el B Academics. Por ejemplo, ahora acaban de sacar un libro con casos de estudio de empresas B Corp. Es decir, o sea, hay formas en las que puedes participar en el movimiento. Por ejemplo, un autónomo no podría certificarse, pero podría ser parte del movimiento. Podría ser un consultor que acompaña a empresas de ser B Corp o activismo de otras formas, ¿no? Pero como certificadas solo pueden ser entidades empresas con ánimo de lucro. Está pensado para eso. Sí. Y ya termino. Y una vez dentro de la certificación, ¿qué es lo que ves que más le cuesta a las empresas a la hora de certificarse en términos más del día a día? O sea, una vez que están certificadas o para certificarse. Claro. ¿Cuál es el área? Bueno, o sea, un pecado común es que no se formalizan muchas veces las cosas que se hacen, ¿no? Como pues tener documentos que sean una forma de soportar, documentos, políticas, procesos, sistemas, ¿no? Esas buenas prácticas que se llevan a cabo. Entonces, la parte de documentación es importante porque tienes que respaldar las respuestas que das. Y luego es difícil encontrar organizaciones que lo hagan bien en todos los frentes, ¿no? Por ejemplo, las que son muy fuertes en la parte ambiental, a lo mejor en la parte social. Por ejemplo, ahora estamos acompañando a una consultora que hace proyectos, o sea, tiene una oficina que te vuela la cabeza porque es súper eficiente, Passive House, recirculación de aguas, integración de ecosistema local, bueno, o sea, una cosa brutal. Hacen unos proyectos estupendos, pero el equipo ejecutivo le parece que el análisis del desempeño, o sea, dar una valoración de desempeño, dar feedback de forma anual a las personas trabajadoras es algo como que no ¿para qué? Entonces, igual en el sentido contrario, ¿no? Muchas veces las cooperativas que son muy potentes en la parte social, la parte ambiental como parece que va, no es que nosotras ya somos muy sostenibles, bueno sí, pero ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, más que decir como una parte en común para todas, yo diría que siempre hay frentes en los que quizás no estás teniendo el mismo nivel de ambición que en otros. Ahí está lo bueno del certificado, que te compensa todos los valores. Sí, que te abre... O sea, la certificación ahora mismo cómo funciona es que no te obliga a tener... cada área. Sí, o tener requisitos específicos. Es decir, tú puedes ser B Corp sin medir tu huella de carbono, ahora mismo. Pero como te pide una puntuación tan alta, tienes que estar haciendo muchas cosas en muchos frentes. A compensar eso. Sí. Claro.
y luego también reconoce la parte de, eso es como más técnico de la certificación, los puntos, digamos, que te dan son de dos tipos, operativos, es decir, porque tengas medidas que puede tener cualquier tipo de empresa en torno a teletrabajo o medición de huella de carbono o eficiencia en el uso de recursos. Esos son los puntos operativos y otros puntos que son muy específicos que son de modelos de negocio de impacto. Y ahí, por ejemplo, las cooperativas agroalimentarias, muchas entran dentro de esos modelos de negocio de impacto, es decir, por tu propia actividad, que tú estés generando un impacto positivo por tu propio modelo de negocio. Por ejemplo, nosotras que acompañamos a empresas en la transición sostenible y circular, pues nuestro propio trabajo ya genera un impacto positivo porque esas empresas van a mejorar en su impacto ambiental y social, ¿no? Entonces, para ahí, esos puntos de modelos de negocio de impacto, nosotras somos súper fuertes, por ejemplo, ahí. La pregunta te contesta la segunda. Y yo a la primera, aunque no me la hayas preguntado, te la contesto igual. Te doy mi opinión, aunque... opinión personal, ¿no? Yo creo que hay dos formas, ¿no?, de concienciar al consumidor. Una que es muy costosa y lleva mucho tiempo, que es un tema cultural y que vamos en el buen camino. Las nuevas generaciones cada vez tienen una mayor concienciación del medio ambiente, de la economía circular, pero eso lleva mucho tiempo y hay que machacar mucho el mensaje y no llega a todos los extractos sociales y a todas las localidades de la misma manera. Y la otra, para mí voy a ser un poco bruto, pero la otra es el dinero. El que te cueste dinero contaminar. Yo lo veo en mi casa, o sea, en mi casa todos los días sacamos una bolsa de basura. Eso es brutal, pero en mi casa y en todas. Y hay en quien saca 2 o 3, o sea, ir a Sogama, yo fui a visitar Sogama hace 2 años y yo creo que tendría que ser obligatorio visitar el sitio donde echamos la basura a la sociedad, porque es brutal lo que estamos generando. Entonces, hasta que no tengamos una concienciación cultural, va a ser muy difícil afrontar eso, a no ser que te cueste dinero. El que más contamina, que más pague. ¿Qué pasa? Que eso es muy difícil de implementarlo. ¿Cómo haces que el que echa más basura por peso en un contenedor le cueste más? ¿Cómo diferencia socialmente un ayuntamiento pequeño el que hace compostaje del que no? Entonces, yo creo que hay esos dos caminos. No son, pueden ir en paralelo y pueden buscarse sinergias entre ellos, ¿no? Pero, oye, socialmente estamos... claro, ahora no tenemos, como teníamos en Coruña allí, el tema de los vertederos a cielo abierto y cuesta más verlo, ¿no? Pero tú vas a Sogama y la cantidad de camiones que entran allí de basura, toneladas, bueno, es un tema que hay que reflexionarlo muy mucho sobre eso. Y después, nosotros desde la Administración lo que estamos intentando es convertir la legislación, en vez de un requisito legal, en una oportunidad que os comentaba antes, ¿no? Por eso estamos haciendo proyectos como el Responsabilízate, para intentar, los ejemplos que os puse antes, ¿no? Alguien que no tiene la obligación. Lo hacemos así porque creemos que desde la Administración tenemos que potenciar el pequeño y el mediano, ¿no? Que es al que más le cuesta pues llegar a este tipo de herramientas, ¿no? Apostamos por ellos y le estamos intentando hacer ver que una inversión en sostenibilidad puede ser, pues con los ejemplos que os ponía antes, una oportunidad para venderle a un grande, una mejora de monetizar un residuo, etcétera, etcétera. Por ahí creo que es por donde tendremos que seguir yendo. Nosotras, en nuestro caso, partíamos de un punto muy positivo, pues al tener el modelo cooperativo, la parte de gobernanza somos súper fuertes, en la parte de pues, el cliente también, por cómo generamos pues el negocio, ¿no? Nuestro modelo de negocio. Para nosotras, sobre todo, fue... o sea, no tuvimos que implementar cambios muy significativos, aparte de documentar a lo mejor alguna cosa que no teníamos documentada, sino más bien abrir espacios de reflexión, ¿no? Por ejemplo, claro, nosotras estamos en el eje atlántico, estamos en Coruña y en Vigo, ¿no? Entonces, para nosotras es importante tener clientes en todo el territorio, porque creemos que o sea, nos interesa, la generación de impacto positivo para nosotras no puede estar solo en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de tener un cliente que está en Chantada implica que, pues que a lo mejor no podemos asumir que el transporte público nos pueda llevar hasta ese cliente, ¿no? Pues ponerlo encima de la mesa y decir, oye, es que efectivamente para nosotras es prioritario esto, y asumimos que a lo mejor nuestra huella de carbono no podemos minimizarla porque no puede ser. Entonces, pues simplemente como poner esas conversaciones encima de la mesa, pero para nosotras no han sido cambios tan significativos. Nosotras a nivel
B2B, o sea, nuestros clientes son empresas y administración pública y organizaciones del tercer sector también, pero bueno, que sobre todo a nivel empresas pues es un reconocimiento súper potente, ¿no? Entonces, para nosotras, pues eso, ser una cooperativa y ser B Corp te está hablando de cómo hacemos nosotras consultoría, ¿no? Es un sello de calidad también de diferenciación y te dice dónde está nuestro compromiso. Y luego, la parte que decías, que me parece súper interesante, es un debate enorme. Creo que tampoco se puede descargar la responsabilidad hacia el consumidor. Creo que las empresas tienen que ser motor del cambio, como decíamos. Creo que ahí las cooperativas agroalimentarias hacen mucho y hay que ponerlo en valor. Y creo que el tema de las externalidades que decía Pablo es también fundamental, ¿no? Y la parte de enfoque sistémico que tiene la economía circular, es decir, no, cuando hablamos, por ejemplo, del reciclaje, sabiendo que no, la economía circular, el último recurso es el reciclaje, pero bueno, cuando hablamos de reciclaje, es tan importante la recogida separada, ¿no? Que es como dejas tú tus residuos, que las decisiones que tomas como consumidor, es decir, por ejemplo, Ecoalf, ¿no? Que es una empresa B Corp, que parte de sus fibras son y tejidos son reciclados, lo que hace es conectar eso, ¿no? No solo que se reciclen muchos residuos, es que hay que dar salida en el mercado a esos componentes reciclados, porque si no, no se conecta, ¿no? Entonces, como esa visión sistémica de decir no puedes actuar en un solo punto, no puede ser la empresa en aislado, tiene que ser el mercado, la empresa, la cadena de suministro, que es fundamental. Y bueno, la administración pública también, el marco normativo, es decir, tiene que ser un todo que esté conectado. Y no os olvidéis de la comunicación, que es súper importante. Por poneros un ejemplo extremo, que hace poco lo visteis todos, el tema del aceite de palma. A raíz de un comentario de un nutricionista en Instagram se viralizó el tema de productos de aceite de palma. Ahí todas las compañías rápidamente, sin producto de palma, modificaron sus envases y tal. Me refiero que el consumidor también tiene mucho poder, ¿eh? Y eso es algo bueno que si lo cambiamos culturalmente, si yo en los lineales consumo leche de Galicia porque, oye, kilómetro cero. Si consumo productos bajos en sales, azúcares y grasas, joder, el resto de las compañías se van a poner... Sí que tiene que venir del cambio de las compañías, pero el cliente manda. Y si el cliente dice quiero producto sostenible, quiero producto de cercanía, quiero producto ecológico, el cambio va a ser de forma rápida y natural. Yo creo que vamos a la presión que viene, claro, por parte del consumidor es muy, muy importante. Bueno, vamos, que nos quedan menos de 10 minutos y hay una cosa que yo tenía aquí 3 preguntas para haceros, pero la voy a resumir en una, ¿vale? Y de paso, a los chicos que estáis de primero, os animo a ver si os surge alguna pregunta que queráis lanzar. Yo os animo porque si alguna pregunta nos resulta interesante, luego le digo a la profe que hay que dar algún puntillo por ahí. ¿Te parece? ¿Verdad? Un incentivo académico, no económico, académico. Doping. Bueno, pero si hace falta, ¿qué más da? ¿Qué más da? Mira, la pregunta está 3 en 1 que os voy a hacer porque quería retomar un poco el tema, otra vez que nos estamos centrando demasiado en la certificación y queríamos hablar un poco de lo que es la sostenibilidad en las sector agroalimentario. Entonces, os hago la pregunta así completa. Las cooperativas agroalimentarias, ¿qué papel pueden tener en la promoción del rural? Quería entrar en el terreno del rural gallego. ¿Cómo alinear sus valores con la puesta en valor del territorio? Preservar y promocionar la riqueza natural y cultural, es decir, qué papel juegan ahí las cooperativas agroalimentarias y sobre todo, y ya la tercera era, ¿y qué papel pueden tener para atraer el talento nuevo a estos modelos y a este tipo de territorio, ¿no? Porque Galicia también, pues si algo tenemos de maravilloso, más reconocido a lo mejor fuera que dentro de casa, es el valor de la calidad de vida en el rural, algo que, bueno, desde la pandemia también se ha revalorizado muchísimo. Ya tenemos zonas prácticamente conectadas todas. No sé, Pablo, si queda algo todavía sin conectar por Galicia, pero bueno, eso. ¿Cómo creéis que las cooperativas del sector agroalimentario pueden estar promocionando toda esta vida del rural, ¿no? Y fijando población? Yo te resumo la respuesta en 2 palabras. Galicia calidade. Es decir,
yo creo que tenemos un producto reconocido y reconocible internacionalmente. Y creo que la marca Galicia en cualquier parte del mundo genera valor. Y eso es porque tenemos un producto de calidad y ese producto normalmente está en el rural, ¿no? Yo creo que tenemos un foco de oportunidad brutal en el producto alimentario local. Lo otro día me estaban comentando de un tema de investigación con castañas, apicultura, ¿no? Que acaban de crear una cooperativa de unos apicultores locales que distribuyen de manera autónoma en Galicia, han creado una cooperativa para hacer una logística de internalización y creo que les está yendo de cine de maravilla, ¿no? Porque van con la marca Galicia, van en conjunto, al ir en cooperativa pues optimizan recursos de logística, de marca, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que el rural tiene una oportunidad con el producto de calidad que tenemos en Galicia. Eso nos llevaría a fijar población en el rural y el reto demográfico, que es algo que nos tiene que importar a todos, porque si no gestionamos el territorio vamos a tener problemas, incendios, catástrofes, etcétera, etcétera. Yo creo que el territorio hay que gestionarlo correctamente y yo creo que por ahí vamos en la buena dirección. Vamos. Sí, yo creo que, o sea, que las cooperativas agroalimentarias, por una parte por su tradición y por su arraigo, y lo cual quiere decir experiencia, pero también porque al final es un modelo muy atractivo para el talento joven, están en una posición privilegiada para poner en valor el territorio, ¿no? Y hay proyectos súper inspiradores como Tres Fuciños, ¿no? Que es una cooperativa que se ha especializado en la recuperación del porco celta, que es una raza, que eso es patrimonio, ¿no? Es una raza autóctona gallega, que lo hacen con ganadería en semi-extensivo, o sea, quiere decir que los cerdos están en los montes comiendo, lo cual hace que servicio ecosistémico, es decir, que el monte esté limpio, que haya menos incendios, lo hacen bajo un modelo cooperativo, con un producto de altísima calidad y que es un proyecto con el que al menos parte de los promotores de la ciudad pasaron al rural, a la zona donde eran su familia, ¿no? y allí hacen su proyecto de vida ahora. Es decir, que yo no conozco muchos ejemplos así en otro tipo de modelos. Lo que decíamos antes, no quiere decir que solo las cooperativas puedan ser, ¿no? este tipo de agentes, pero sí que son un modelo privilegiado. Este año nosotros hemos sacado un proyecto piloto Fixar con colivings, con 3 colivings de emprendimiento en Galicia, ¿no? Con iSlow, que está en Laxe, con Anceu, que está en Puente Calderas, y con Sende, que está en Lobius, en Orense. Y con ellos lo que hemos traído es gente, y os puedo decir que yo he estado hablando con gente de fuera y estos 3 colivings llevan funcionando muy bien. La imagen y el valor que le dan la gente que viene de fuera aquí a trabajar, porque al final un coliving te viene en un mes, vienen a temas de nómadas digitales y tal, un gran porcentaje se quiere quedar aquí. Dicen que en pocas partes del mundo tenemos una calidad de vida como la que hay aquí. Las conectividades que hay en nuestro rural es brutal, porque nosotros nos quejamos que falta conectividad, pero es que hoy en día, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, hoy con un satélite por 50 euros al mes tienes conectividad en cualquier parte de Galicia, ¿no? Hoy en Galicia, estás casi, en pocos sitios estás a menos de media hora de un centro de salud o un colegio, ¿no? En el rural hay muchísima vivienda, tenemos un mercado de vivienda tensionado en las urbes, pero es que en el rural hay casas por 50, 60.000 euros que si las restauras con otros 50 o 60.000 euros tienes una vivienda por 120.000 euros con una finca, unas dimensiones que en ninguna ciudad tienes por ese precio, ¿no? Piensa en las temperaturas, que de repente Galicia y norte de España está convirtiendo en refugio climático de mucha gente que está empezando a invertir en viviendas como locos. Yo veo ahí un foco, yo creo que Galicia va a ser referente a nivel de calidad de vida, nuestro rural y nuestros productos. El producto alimenticio gallego, ya no digo la carne en general, pescado en general, muchísimos productos que mencionabais, más reconocido. Yo no sé si sabéis vosotros, pero hay muchísimos grandes cocineros y muy famosos y chefs que vienen a Galicia a comprar la carne que luego ponen en sus restaurantes, etc. Y, hombre, a ver, reconocido que somos una comunidad de cultura gastronómica infinita. No hay alimento que no tenga su fiesta en un pueblo, ¿no? También es cierto.
No sé cómo vosotros os gustaría quedaros a vivir y trabajar en Galicia, chicos. ¿Sí? A ver, levantarme la mano. ¿O quién le gustaría quedar? Son de aquí, ¿no? Muchos sois de aquí, la mayoría, ¿no? Y los de fuera que vienen ya se quieren quedar seguro, así que... Pues nada, de todas maneras estamos ya en la hora, así que voy a terminar simplemente dándoos otra vez muchísimas gracias y quedáis emplazados que os iremos dando la información de futuros diálogos, ¿vale? Gracias.